Buenas tardes, estamos a punto ya de empezar. Queríamos que nuestros invitados de esta tarde estuvieran ya sentados en sus sitios. César Rendueles ya está aquí, gracias. Frédéric Martel, tome su asiento. Bienvenidos a todos un martes más a Hay Vida en Martes, aquí en el espacio Fundación Telefónica. Un día más confirmamos que efectivamente hay vida en Martes, vida intelectual, vida de reflexión. Hoy además vamos a hablar de un tema que a todos nos afecta de una u otra manera, Internet. Igual que vivimos la revolución industrial en los libros, ahora estamos viviendo la revolución digital en primera persona. Somos en realidad protagonistas de todo ese cambio que se está produciendo cada vez que abrimos Facebook por la mañana, cada vez que compramos online, cada vez que intentamos hacer una transferencia, bueno, y lo conseguimos, una transferencia bancaria. Todos esos cambios están contribuyendo a la gran revolución digital y hoy nos acompañan dos hombres que han conseguido ponerle palabras a toda esa revolución, Internet. Por una parte, Frédéric Martel ha escrito un libro fantástico, Smart, un libro que yo consideraría casi imprescindible para entender lo que hoy está pasando en el mundo. Su investigación muy profunda, de ella vamos a hablar hoy aquí, y le acompaña quien ha pensado en todo esto. ¿Qué está pasando con Internet? ¿Dónde quedan los espacios públicos? ¿Se puede hacer política en Internet? ¿Cómo vamos a organizar la sociedad a través de la red? Ese libro es Sociofobia, del filósofo y profesor de sociología César Rendueles. A los dos, la verdad es que gracias por acompañarnos esta tarde, porque va a ser muy interesante que conjuguemos los lenguajes de los jóvenes, de los no tan jóvenes. Es vocación del espacio Fundación Telefónica rebuscar en esa generación de nativos digitales y por eso ellos, los martianos, nos acompañan cada martes de cada mes que se celebra Hay Vida en Martes. Son jóvenes de 14 y 18 años que yo creo que ya hacían con el chupete así en un iPad, prácticamente. Y si no, es muy probable que estuvieran entre el biberón y el iPad. Desde luego, las nuevas tecnologías les acompañan en el colegio, en el instituto, ya no entienden otra forma, no entienden el mundo de otra forma que no sea a través de las tecnologías. Por eso ellos nos van a dar después su punto de vista. Quiero que toméis nota de todo, martianos. Que escuchéis a César Rendueles, que es un filósofo complejo, pero que yo creo que hoy vamos a conseguir rebuscar en sus teorías, y que escuchéis mucho a Frédéric Martel, porque él ha recorrido el mundo de Kenia, de África, a China, de China a Estados Unidos, a México, pasando por, bueno, por supuesto Europa, Estados Unidos, Brasil, y él ha encontrado muchos internets dentro de Internet. De todo eso vamos a hablar, no me enrollo más, así. Estamos en Twitter con el hashtag VidaMartes. Participad con preguntas, porque las preguntas que hagáis a través de Twitter después se las haremos a ellos, y además habrá un concurso y podréis ganar un libro de cada uno de ellos, Smart de Martel y Sociofobia de César Rendueles. No me enrollo más y yo creo que vamos a recibir con un aplauso Frédéric Martel cuando quiera, por favor. ¿Quién? Tenéis traducción simultánea, por si queréis poneros los cascos. Él va a hablar en inglés, aunque realmente es francés, pero lo haremos todo en inglés. ¿Le puedo tutear? ¿Le puedo tutear? Yes, of course. Sí, obviamente. Bueno, esto parece un poco como... un poquito como hilos, no, estoy un poquito así, sí, sin la roseta, ¿no? Me encuentro un poco raro, no sé dónde estoy, no estoy en mi país. Pero bueno, me pregunto, ¿qué es lo que significa Hay Vida en Martes? Y me han dicho Martel, Smart, inteligente, Martes, ya está, entonces estoy en un buen lugar, la verdad. Ahora entiendo español. Claro, obviamente. En ti, Really? pensando en que algún día vendrías al espacio Fundación Telefónica. Oh, they lied to me. Sí, se me han mentido entonces. Lo decía al principio de la intervención, no sé si has sido capaz de entenderme en español, seguramente no, pero decía que has escrito un libro imprescindible para entender el mundo en el que vivimos, y repasabas muy por encima todos los países por los que has viajado y a la cantidad de gente que has entrevistado para tu investigación sobre Internet. Primera pregunta, ¿todos los países quieren tener un Silicon Valley?
Yes. Sí, podemos decir que sí, la verdad. Una buena pregunta. ¿Se vuelve a imponer, por tanto? Yes. What? Sí, bueno, voy a poner un poquito más serio ahora. Es muy incómodo tener esto aquí. Bueno, voy a ponérmelo así, después me los pondré. Bueno, básicamente cuando he pasado 4 años de mi vida en Estados Unidos trabajando en todo el país, en a lo mejor más de 130 ciudades, en muchísimos sitios, y he pasado mucho tiempo en California y San Francisco. Y cuando analizas y tratas de entender el Silicon Valley en San Francisco, te das cuenta de que no se trata de algo que haya sido decidido por el gobierno o por el alcalde, obviamente tampoco por el presidente de los Estados Unidos. Nadie ha dicho que vayamos a poner Silicon Valley ahí. Es un proceso complejo y largo que es tremendamente difícil de explicar. Poder volver otra vez a la idea, otra vez, digamos, cómo han cambiado el aeropuerto de San Francisco como el hub principal. Y también esto está muy vinculado con el movimiento de las IPs, por ejemplo, en San Francisco, dentro de todas las áreas de San Francisco. Mucha gente, la generación Beat, decidió irse hacia el oeste, hacia San Francisco. Y obviamente también tiene mucho que ver con los bancos, el capital riesgo. Todo esto posiblemente será uno de los motivos por los que Silicon Valley por eso es tan caro vivir allí. Entonces, para resumir, hay muchísimos factores, muchísimas cosas que explican, si podemos encontrar una explicación, obviamente, que es lo que dice por qué esto está allí y por qué Silicon Valley está ahí. Entonces, para responder a su pregunta, no se puede recrear todo esto. He estado en Rusia y Medvedev y Putin, o Putin y Medvedev, porque cambian sus puestos con bastante asiduidad, tratan de crear una nueva ciudad llamada Skolkovo. He estado allí. Puedes coger el autobús se pierde en mitad de la nada, 50 minutos y se llega en mitad de un sitio totalmente desolado, no hay nada. Entonces, quizá, bueno, muy poco. Y esto, dicen que esto se va a convertir en el nuevo Silicon Valley, ¿de acuerdo? Vamos a verlo, quizá me estoy equivocando, quizá tengo razón, pero no me creo que se pueda hacer un proyecto de arriba a abajo y realizar un Silicon Valley en Moscú. Hay 30 grados bajo cero allí, entonces no estoy seguro de que de que la gente estuviera muy contenta de, sin metro y sin autobús, ir a un lugar absolutamente desierto. Estuve en Nairobi, en Kenia, y de nuevo lo mismo. El gobierno y el presidente, que está ahora detenido por crímenes de lesa humanidad, dijo que voy a crear mi Silicon Valley en Kansas City. Entonces está a 2 horas por una carretera, en la que puedes morir en cualquier momento. Y cuando llegas allí hay jirafas y hay cebras. Solo eso. Y después dijo, esto va a ser el próximo Silicon Valley. No me lo creo, yo no creo en este tipo de proyectos. En Israel han creado un país plagado de emprendedores, que todo esto está con muchísima gente que está emprendiendo. En Brasil también, en el noroeste de Brasil, en Porto Digital, hay una ciudad también que está vinculada al pasado de la ciudad, y el pasado era un gran puerto, un puerto nacional en Recife, y este puerto, porque obviamente pues ya no trabajan con barcas y demás, hay una gran industrialización, han transformado el antiguo puerto en un nuevo puerto que es un puerto digital. Entonces, me creo más este tipo de cosas, donde se crea algo vinculado con Internet, pensando en las personas que viven allí, pensando en el territorio, pensando en lo que pueden hacer. Porque creo, y esta es la conclusión principal de este libro, creo que Internet no es un fenómeno global, no es una conversación de fenómenos globales, no es algo que sea para todo el mundo en todos los sitios igual. Creo que es diferente en cada sitio, depende de la cultura, depende del idioma, del territorio, etcétera. ¿Esa revolución digital? No. No. Quiero decir, por definición, lo que he comentado antes,
Internet no es algo que sea decidido en Silicon Valley que pudiera aplicarse a España. Obviamente la infraestructura, las redes sociales, software, páginas web, muchas otras cosas son muy globales y están orientados de forma muy específica desde Silicon Valley. Cuando se analiza el contenido, lo que hace la gente en Internet, cuando ves cómo funciona todo esto, el contenido no viaja bien. Internet es muy diferente en términos de contenido, en términos de cómo funciona, en términos de lo que se hace, de lo que es, por ejemplo, en otros sitios. En Barcelona, por ejemplo, tienen otro tipo de Internet, por el idioma, por las páginas web que se consultan, por el contenido que se necesita. Entonces, esto es una buena noticia, porque en este sentido se tiene la capacidad, como españoles, como España, gente de Madrid, gente de Sevilla, de cualquier sitio, de hacer algo que sea vuestro en este caso. Y hasta cierto punto, pues hay debates sobre las normativas internacionales, podemos volver sobre esto, pero hasta cierto punto es algo que se puede gestionar, es algo que se puede... diría que te puede dar poder también para poder actuar. Entonces sí, en el caso de España, en Madrid, en cualquier ciudad se puede ser un actor de esta revolución, pero hay algunas condiciones para poder hacer esto. Tú en tu libro que visitó todas las sedes de las grandes, desde Google, Facebook, y en las paredes de Facebook encontró lemas del tipo: la conectividad es un derecho humano. ¿Cree usted que crees que las declaraciones de derechos humanos acabarán reconociendo la conectividad como un derecho de la humanidad? Bueno, lo que decían en Silicon Valley no quiere decir que yo lo crea, y esto es básicamente lo que ellos hacen, lo que ellos están haciendo. De hecho, con mucha frecuencia están haciendo lo contrario de lo que promulgan. Entonces, me encanta los Estados Unidos, soy fan de Estados Unidos, me encanta esa economía de mercado y realmente creo en ella. Entonces Google tiene una gran dimensión, ayuda muchísimo a la gente, pero de acuerdo, pero necesariamente no tengo por qué confiar en sus objetivos. Entonces, derechos humanos. Los derechos humanos son muchas cosas. Yo no soy castrista ni nada por el estilo. Entonces, soy francés. Al mismo tiempo, creo en las normativas. Creo que la privacidad es importante. Creo que controlar la forma en la que la tecnología funciona, la forma en la que la nube funciona, la forma en la que se pueden obtener datos, a partir de ahí grandes datos, el gran debate sobre datos y demás, necesita una regulación fuerte. Y una vez más, esto no es algo que esté muy lejano. Esta es la cuarta enmienda de la Constitución americana, de la Constitución norteamericana. Entonces, tienen que recordar esto. Si no lo hacen, por ejemplo, pues yo en este sentido soy optimista, siempre he sido positivo. Espero que la Comisión Federal de Comunicación, la Comisión Anticompetencia del Departamento de Justicia, que el Tribunal Supremo, quizá otras instituciones, etcétera, etcétera, regularán todos estos aspectos, porque la privacidad no es una idea francesa disparatada, sino que es una idea norteamericana. Y sí, es un derecho humano, pero ¿qué significa derecho humano? Derecho humano, por ejemplo, significa libertad de expresión, privacidad. Derechos humanos también significa pues poder estar en contra de los asesinatos masivos, terrorismo, pero también proteger datos. Entonces, en última instancia, se puede hacer lo que uno quiera con este tipo de información, entonces, o con este tipo de derecho. Entonces creo que Internet no puede ser una herramienta totalmente abierta, sin ningún tipo de norma. No creo que podamos regular Internet. Internet no puede regularse. Y no debería ser, y no sería bueno regular Internet. Entonces lo pongo en mayúsculas, pero deberíamos regular
a los grandes jugadores del juego de Internet, Google, Facebook y muchos otros en realidad. Conectividad como derecho, porque al final el número de tabletas y de teléfonos móviles, así como el acceso a Internet, se está empezando a considerar un barómetro para marcar el desarrollo de los países. Y tú te has encontrado con países donde el ingenio del pobre es brutal para poder conectar la batería de un móvil, por ejemplo, en África. ¿Se puede dar la paradoja de mi hijo no come, pero yo accedo a Internet? En el caso de Francia, aquí en España, en otros países, hay gente que realmente están asustada. Hay gente que está asustada por Internet. Estoy pensando por algunos filósofos en Francia, por ejemplo, Vargas Llosa en Estados Unidos, en Latinoamérica, perdón, también vive en Madrid. Hay algún tipo de lucha durante los últimos años. Ha escrito escribió su último libro a la vez que el mío, entonces tuvimos cierto debate. Vargas Llosa, como Rafael Simón en Italia, o Edgar Nímoros en Estados Unidos, etcétera, están básicamente asustados por Internet. Hay muchos críticos, depende de con quién hablemos, pero con mucha frecuencia piensan que es algo, que solamente es para entretenimiento, algo inútil, solamente para que los niños jueguen y no para informarse. Entonces resumen Internet con el error de Wikipedia y diríamos, por ejemplo, a lo mejor vídeos en YouTube sobre gatos y perros y que hacen a lo mejor que van en patinete. Así definen Internet. Pero después uno va a Soweto, se va a Kibera, en Kenia, que es un gueto, uno de los mayores guetos en África. Vas a los suburbios, vas a las favelas, hay en Brasil, Río de Janeiro, en Porto Alegre, en Sao Paulo, también en Perú, en Chile, he estado hace poco allí, en Argentina, México, Colombia. He ido 4 veces a Latinoamérica este otoño. Y te das cuenta de que es una herramienta que ofrece tantas aplicaciones que, por ejemplo, puedes encontrar agua en el suburbio. Puedes saber dónde es complicado ir o peligroso ir. Google no da un mapa porque no les importa el mapa. Por ejemplo, el mapa, a lo mejor en Kibera, el mapa no entra, es simplemente un lugar muy grande y no sabes dónde está Kibera, no sabes cuál es la calle. Pero después crean un mapa sin la aplicación de Google para crear distritos reales donde vas dentro del suburbio, y esto es uno de los mayores suburbios en África, quizá 500.000 o 1 millón de personas. Entonces, Internet, obviamente es complicado, obviamente hay muchos problemas, pero en ocasiones nos ayuda a poder virtualizar una ciudad, para poder encontrar un trabajo, para cambiar nuestra vida, para emanciparnos, para encontrar diccionarios en países en los que nunca se ha impreso ningún diccionario. Por ejemplo, en lenguajes tribales, etcétera, un wikidiccionario o cosas de estas. Entonces, sé que hay muchísimos problemas, sé que Internet puede ser muy malo, sé que los terroristas pueden utilizarlo, sé que en México el narcotráfico también puede utilizarlo, pero en muchísimos lugares también es una herramienta que puede ayudar a los niños que quizá a lo mejor no lo utilicen, o sí, pero puede ayudar a los niños no a comer, pero a encontrar dónde comer, dónde encontrar agua, etcétera. Entonces, esto quiero decir que a nivel global hay más oportunidades que amenazas a través de Internet, incluso a pesar de que las amenazas existen. Eric habla con periodistas africanos que le decían, periodistas y blogueros, que le decían, bueno, puedo estar hablando contigo en inglés porque lo he aprendido en Internet, sé de geografía, de historia, o prácticamente he acabado la carrera de Derecho gracias a Internet. Tú hablas con un periodista africano que te cuenta todo eso. Y él cuenta también una experiencia fantástica en la India sobre cómo descongestionar hospitales a través de Internet. Frederick, la pregunta es, ¿se empezarán a dispensar servicios sociales a través de la red?
como la educación o como la sanidad? I mean, what do you want me to? Bueno, no, ¿qué quieres que te diga? Hoy, No me- para que luego César, que piensa todo lo contrario... No, it's not that. It's Bueno, ya se está dando. Millones de personas ya utilizan Internet para esto. No hay debate en este sentido sobre si, bueno, es posible que... No hay debate en no, el there mundo. is a debate of. Sí, hay debate, obviamente. El debate es, bueno, ¿en qué universidad, cómo vas a la universidad, a la escuela, en 10 o 20 años? Hay debate sobre los planes académicos, sobre cómo van a ser las aplicaciones, sobre cómo se van a desarrollar las herramientas en diferentes países, buenas, malas, etcétera. Hay un debate permanente, pero no es un debate sobre si vamos a ver un día la educación en Internet. Ya está aquí. En Estados Unidos no es el único ejemplo. Pero bueno, he estado en Camerún o en Sudáfrica o en otros muchos países donde la educación se utiliza, y el caso es que hay muchos países donde no hay libros impresos, no hay conocimiento. Entonces Internet nos proporciona este conocimiento. De nuevo, veo que hay muchísimos problemas en este sentido. Mal comportamiento. Y también, por ejemplo, hay una tarjeta universal en la India que será digital. Esta es la nueva. Nadie la ha tenido antes de esto, porque esto ya se ha aplicado a más de 155 pueblos en toda la India, este tipo de tarjeta. Entonces todo el mundo va a tener un número, y el número será único, exclusivo, será una tarjeta digital exclusiva e intransferible, y ahí se tendrá todo: bancos, información. Entonces hay muchas preguntas sobre la privacidad, seguridad, temas de sanidad, etcétera. Entonces, en un país en el que, por ejemplo, no son capaces siquiera de bancarizar, por decirlo de alguna manera, o de permitir a la gente que esté en los bancos, o de darles acceso a los bancos, donde pagan dinero a miles de personas para, por ejemplo, ayudar a estas personas, pero no saben siquiera si estas personas pueden obtener una ayuda por sí mismas. Esta va a ser una muy buena herramienta. También sucede en muchos otros países en los que hay experimentación, y voy a decirte la verdad, entre tú y yo, bueno, tú y yo nacimos antes de esta revolución, pero estamos aquí y estamos viendo lo que está pasando. Hemos conocido el mundo de antes. No sabemos cómo va a ser el mundo del futuro, porque yo estoy convencido que ahora mismo estamos al principio de esta revolución. Hay gente que dice que estamos en la mitad, hay gente que dice al final. Yo creo que estamos en los albores de esta revolución. Entonces, vemos muchísimas cosas nuevas. Creo que vamos a ver muchas cosas nuevas durante los próximos años y décadas. Y hay muchísimas cosas que pueden ser incorrectas. Muchísimas cosas pueden ser peligrosas, contra nuestra privacidad, contra nuestra cultura, contra nuestro idioma, etcétera. Pero una vez más, estoy muy satisfecho, muy contento de vivir en el mundo en el que vivimos y poder ver cómo las cosas están evolucionando paso a paso. Invitaría a César. César, no sé cómo te estás quedando escuchando a Martel, que tiene esta visión tan llena de oportunidades de lo que es Internet, ¿no? La tesis de Smart en realidad es querernos demostrar que hay muchas Internets, que nosotros que creíamos que era un proceso global, realmente está muy territorializado, y cada país le da una utilidad o tiene su particular Internet. China, un ejemplo muy curioso. China tiene su particular Google, su particular Facebook, tiene su particular Twitter. ¿Quiere China imponer su Internet? Yes. Sí. Sí, bueno, no. Google es simplemente un motor de búsqueda. No se puede. Muchas veces
no se tiene YouTube, no se tiene Facebook, se tiene Renren, por ejemplo. Es que han efectuado algunos clones, digamos, copycats, lo que se llaman copycats de redes sociales y herramientas que son americanas. En ocasiones las mejoran, las cambian. No son exactamente este tipo de copias, pero lo han sido durante un tiempo. Y es un sistema que funciona. Entonces, al mismo tiempo, es la intranet, que es un internet solamente para ellos, para responder a tu pregunta, es un internet que es el segundo o quizá el primero. Entonces, a día de hoy, Baidu, que es el segundo motor de búsqueda del mundo, y Alibaba, el número de usuarios es más grande que Amazon, PayPal e eBay, todos juntos. Entonces, no es algo pequeño. En ocasiones es más grande que los Estados Unidos, pero no creo, bueno, vamos a ver, creo que quieren expandirse, obviamente. Alibaba es una especie de Amazon en Nueva York. Y bueno, escribí un capítulo sobre Alibaba hace como un año y hablamos sobre esto. Y también estaba viendo que ¿por qué es importante tener cuidado? Es decir, hay que tener cuidado con China. Al mismo tiempo, dos cosas. No creo que el sistema pueda provocar el fin de Internet, aunque esté territorializado, a pesar de que creo que está fragmentado. Creo que también es abierto y debería seguir estando abierto. Entonces, acerca de mi metodología, digamos que cuando se escribe sobre Internet, como analista, pues estás en tu apartamento en París, donde yo vivo, enciendes el ordenador y dices, bueno, ya sé todo de Internet, voy a ver Google, Alibaba, bueno, pues me puedo quedar en mi casa. Lo que hay que hacer es exactamente lo contrario. Hay que ir sobre el terreno, hay que sentirlo. Durante muchos años hay que reunirse con miles de personas en más de 50 países, que es lo que yo he hecho, para ver qué es lo que está sucediendo sobre el terreno. Bueno, he estado en universidades, en bares, en Pekín, en cantones, he estado en diferentes ciudades en China, y las personas con las que me he reunido me dicen, sí, bueno, utilizo Alibaba para mis productos, para comprar, me comunico por el clon de Facebook, etcétera. Entonces, puedes ver lo que hacen, a qué se dedican, y luego se escribe el libro. Entonces, este es el motivo por el que creo que lo que he intentado hacer es que, bueno, he hecho esto para Mainstream, mi libro anterior, y quizá para el próximo también haga lo mismo, pero creo en la narrativa de no ficción, es decir, ir al terreno para ver qué es lo que pasa y para entender la globalización sin un punto de vista moral, sin decir si es bueno o si es malo, si quiero luchar o lo que sea. Se hace una suma, digamos, de miles de puntos de vista que no son míos, y después se saca una conclusión que sí es mía, pero no es ideológica. Es simplemente la consecuencia de lo que hemos investigado. ¿Has conseguido saber por qué fracasó MySpace y triunfó Facebook? Y dime si tiene los días contados Facebook y Twitter, o realmente son proyectos a muy largo plazo. So I'm going to... Bueno, voy a decirte cómo podría ser Internet en 20 años, qué aspecto podría tener la página web, qué tipo de redes sociales vamos a tener. Y ya sé también la cantidad de dinero que Facebook va a tener en ese momento. No, estoy de coña, obviamente. Estamos en el medio de una revolución. Hace 5 años, si hubiéramos estado aquí, nadie posiblemente, bueno, en España sé que sois muy activos, bueno, digamos hace 7 años, nadie de esta sala habría utilizado Twitter, y yo lo utilizo a diario. Entonces, ¿qué va a pasar en 10 años? Nadie lo sabe. Si simplemente supiera un punto, yo ya sería multimillonario, muy rico y famoso. Entonces, yo trabajo en Nokut, por ejemplo, que es un tipo de Facebook en Brasil, y trato de entender por qué ha fracasado frente a Facebook. Hay muchas explicaciones de por qué han fallado. Posiblemente una explicación triste es que en un solo mercado, en Internet, si Internet es abierto, esto no cuenta para China, Irán, Cuba, donde Internet, bueno, básicamente no es demasiado accesible. Pero cuando hay un mercado para una
un gran territorio que es abierto, no se puede tener demasiados competidores. Este es el motivo por el que, una vez más, vuelvo a decirlo, estoy convencido y creo en las regulaciones, en los reglamentos. Hace poco ha habido unas elecciones en Estados Unidos. La lucha entre demócratas y republicanos, ¿sabéis cuál ha sido? Los republicanos querían un mercado especial para el que se necesiten 2 competidores. Para los republicanos se necesitarían 3. Muy a menudo en Internet solamente hay un competidor. De nuevo, voy a estar a favor de Google, de Facebook, etcétera, pero se necesitan competidores. Se necesita lo que en francés se llama dégroupage. Los datos que se recopilan en Google Search, de acuerdo. Pues en ocasiones, bueno, no es que esté bien, pero a veces, ¿por qué no? Bueno, cuando se utiliza la misma manera a través, por ejemplo, de Gmail y se mezclan los datos y después el Google Plus. Y bueno, no, esto no está bien. Habría que separar los datos que se obtienen de diferentes herramientas que no tienen ningún tipo de vínculo entre sí. Quiero decir, es una propuesta, puedo darte cientos o miles, pero una vez más, esto no es esto no es un punto de vista demasiado radical. Esto no es Pablo Iglesias de Podemos, por ejemplo. Sí, sé que él es de Podemos. Entonces, bueno, básicamente es la forma en la que funciona la economía de mercado. Una vez más, creo en las economías de mercado, pero tiene que ser justo, lo cual significa luchar contra lo que llamamos en Francia abuso de posición dominante o algo parecido, que significa de acuerdo para tener éxito, de acuerdo con ser ricos, pero es necesario tener competencia y ser justos. Y subimos a César, que se nos echa el tiempo encima y no nos va a dar tiempo al debate, ni a Twitter, ni a los martianos. Solo una cosa, la competencia no surgirá porque ¿por qué? O sea, ¿es una cuestión regulatoria o es que nadie se ha inventado un Google tan única y exclusivamente regulatoria? ¿O es que realmente no ha surgido un Google tan atractivo para los ciudadanos y tan útil para el que busca ahí, en fin, hasta calcetines para sus hijos? Bueno, el punto de vista conservador diría que hay que inventar y después dirían, bueno, destrucción de la creatividad, uno crea y destruye a los demás, etcétera. Entonces, yo soy Schumpeter, por ejemplo, yo soy un gran fan de este hombre, pero en Google nadie puede hacer esto. Incluso Apple fue incapaz de crear el mapa de Apple para ser un buen competidor con respecto a Google Maps. ¿Por qué? Porque necesitarían 10 años y miles de millones de dólares. Entonces, en última instancia, es necesario contar con regulaciones, porque la competencia no puede tener éxito, digamos, simplemente no puede tener éxito por crear algo. Entonces, en Estados Unidos, yo creo en Estados Unidos, creo en el Tribunal Supremo, creo en todas estas cosas. Si no hacen esto, la Unión Europea tendremos que hacerlo, si ellos no lo hacen. Durante los últimos años he sido experto más bien, del presidente de la Comisión, del señor Barroso, que por cierto es un tío bastante majo, porque bueno, me ha invitado a comer muchas veces. Bueno, entonces para este tipo de... O sea, básicamente durante 5 años he escuchado que la regulación es una mala palabra. Por ejemplo, como si hablamos de un taco o lo que sea. No les gusta la palabra regulación o reglamento. Creen que es algo, no sé, de la Unión Soviética o una cosa así. Yo creo que la regulación no es el pasado, sino que es el futuro para Internet. Y me entristece que la Comisión Europea y el señor Barroso no se hayan tomado esto seriamente, no se hayan tomado el tema de la regulación seriamente, no de Internet, sino de los actores de Internet. Entonces, quizá Podemos o la Comisión o todos juntos podamos ser capaces de ejercer cierta presión para que ellos puedan trabajar seriamente en este asunto. Cuando hablo de la privacidad de la Comisión Europea es como una broma, no funciona. Entonces, vamos a ver, vamos a tener esperanza. Frederic, muchísimas gracias por este libro, por haber estado. Luego vuelves otra vez en el coloquio con César Rendueles, al que invitamos ya a subir al escenario. Gracias.
Tenemos aquí Sociofobia, mejor ensayo 2013. Es verdad que para ser un ensayo en estos tiempos en los que se lee tan poco ha sido todo un exitazo, la verdad. César, como os decía, es filósofo, es además profesor de sociología y es muy activo en Internet en realidad, porque tiene su blog, Espejismos Digitales, y muy combativo en lo político. Ahora ha escrito este libro que, si no lo han leído, se lo recomiendo encarecidamente. También como el de Frederick, hoy tenemos aquí a, oye, de verdad, dos escritores maravillosos que están escribiendo de lo que está pasando en el mundo y eso es fenomenal. Él empieza con una referencia a un libro absolutamente apocalíptico, La carretera de McCarthy, y yo digo, ay Dios mío, lo pensé, ¿estamos en la carretera de McCarthy? ¿Realmente nos adentramos al apocalipsis total con esta revolución digital en la que estamos inmersos, queramos o no? Sí, no, yo no soy nada apocalíptico, en realidad soy más bien integrado. Y de hecho es curioso, ¿no? Estoy sorprendentemente de acuerdo con casi todo lo que ha dicho Frédéric Martel, aunque me temo que yo sí soy el chico de Che Guevara y Podemos, efectivamente, ¿no? Y es muy sorprendente cómo hemos llegado a una situación en la que personas con posiciones políticas e ideológicas muy diferentes, ¿verdad? Acaban confluyendo, ¿no? Porque precisamente nos han llevado a esa confluencia que parte un poco casi del sentido común, ¿no? Quienes sí son milenaristas, quienes sí son utopistas, quienes sí nos hablan constantemente del apocalipsis. Y ellos, curiosamente, sí que nos hablan permanentemente de la revolución de Internet, de la revolución digital. Pero en realidad yo creo que efectivamente es un espejismo, ¿no? O sea, yo creo que no es tan importante, no es tan importante. A ellos lo que les importa es la cuenta de resultados, su cuenta de resultados, naturalmente, no la nuestra, que está hecho una catástrofe, efectivamente, y lo que están utilizando es Internet un poco como una especie de bálsamo de Fierabras que todo lo cura, ¿no? Que parece que nos va a solucionar absolutamente todo. Es muy llamativo, ¿no? Si os paráis a pensarlo, como casi en lo único que coinciden absolutamente todas las fuerzas políticas, absolutamente todas, casi sin excepción, es que las tecnologías de la comunicación son una solución para una cantidad de problemas fascinante, ¿no? La ecología, la economía, la educación, la participación política, es alucinante, ¿no? Es maravilloso. Parece que en vez de una tecnología de la comunicación es un elixir, ¿no? Y a mí eso me parece llamativo. Yo creo que lo que estamos haciendo de esa manera es, de alguna forma, camuflar los desafíos que tenemos que afrontar. Y son desafíos, en última instancia, políticos. Eso es lo que yo creo, ¿no? Son desafíos políticos. César habla en su libro de 3 conceptos que vamos a intentar que nos explique brevemente, que son el ciberfetichismo, la sociofobia y también el copyleft, que yo quiero que brevemente nos expliques porque no sé si la cultura tiende a eso o debería tender. Pero el ciberfetichismo es eso, es querer buscar en Internet las soluciones a todo. Sí, efectivamente. O sea, es creer que Internet, que las tecnologías de la comunicación nos van a proporcionar soluciones que son de otro orden, que pertenecen a otra realidad, que pertenecen a la política, a la regulación, efectivamente, ¿no? A procesos sociales y culturales que no se van a solucionar a través de un nuevo timeline de Twitter, ¿no? El ciberfetichista llegará un día que despertará como el capitalista y llorará y dirá, Dios mío, la burbuja tecnológica. ¿Estamos en una burbuja? Efectivamente, pero eso ya ha pasado. Pero es una burbuja que este señor ha demostrado en sus 50.000 kilómetros que ha hecho a lo largo del mundo, ancho, para arriba y para abajo, que es imparable. No, yo es que no, creo que precisamente por lo que es tan interesante el libro de Frédéric Martel es porque demuestra que es completamente diferente la realidad del uso de las tecnologías, que es muy potente y lo puede ser muchísimo más, de la ideología tecnológica que es lo que estamos viviendo, ¿no? La ideología tecnológica procedente de Silicon Valley, la ideología californiana, que es la que pretende, ¿no?, que todo eso se va a solucionar por arte de magia. Es además una ideología muy conectada, como subrayaba Martel, con el New Age, ¿no?, con esas corrientes neo-hippies de los años 80, que a través de todo un conjunto de constructos tecnológicos pues nos hacen perder un poco contacto con esos problemas que tenemos que afrontar. Yo creo que son dos cosas completamente diferentes, ¿no? El presidente José Luis Rodríguez Zapatero, ya en los últimos momentos de su mandato, ¿no?, dijo una frase en un meeting que a mí se me quedó grabada, ¿no?, que dijo: lo que necesitamos es menos ladrillos y más ordenadores, ¿no? Como si efectivamente por
llenar España de ordenadores, nos fuéramos a librar, ¿no?, de un modelo productivo basado en el ladrillo y la especulación y en la corrupción también, ¿por qué no decirlo?, ¿no?, consensuado durante décadas, ¿no?, como si bastara con poner pizarras digitales para que emergieran Silicon Valleys como por arte de magia. Yo creo que las cosas son un poco más complicadas y un poco más conflictivas políticamente, ¿no? Seguramente lo sean. Ahora que citas la corrupción, Federica habló con la asesora del presidente Peña Nieto, del presidente mexicano, y le decía que, bueno, que la tecnología, que las redes, que Internet sería un mecanismo válido para luchar contra la corrupción. Luego, si quieres, debatimos cómo lo hacemos. Se lo explicas a los españoles, que aparte de no tener Silicon Valley, tenemos mucha corrupción. Eso se lo explicas, o buscamos una Alejandra Lagunes o algo así. En este país también lo necesitamos. ¿Qué es la sociofobia? Bueno, la sociofobia es el miedo precisamente a hacer política, el miedo a la democracia, ¿no? Efectivamente, yo creo que cierta ideología individualista, cierta fragilización, ¿no?, de nuestras relaciones sociales se nos ha metido en el cuerpo, ¿no? Desconfiamos los unos de los otros. Lo único que se nos ocurre decir ante esta catástrofe política que vivimos o vivíamos en este país es esa cosa tan asquerosa de disfruten lo votado, ¿no? Disfruten lo votado, como si fueran preferencias en el supermercado, votamos, compramos nuestro champú favorito y no creemos que podamos deliberar hasta ponernos de acuerdo, ¿no?, hasta buscar soluciones para salir de esto. Eso es sociofobia, ¿verdad? Sociofobia es no creer que podemos llegar a construir una democracia activa y poderosa. Pero, en cambio, tu libro surge en un momento en el que hay una ebullición política, no sé si democrática, desde luego política, y que ha surgido al calor de las redes. ¿Qué sería Podemos sin Internet? Yo creo que es exactamente al revés. O sea, yo creo que es cuando de repente salimos a las plazas, cuando de repente salimos a las asambleas, cuando de repente hemos visto que en los teléfonos móviles Internet sirve no solo efectivamente para compartir vídeos de gatos y porno casero, sino para un montón de cosas más, para cosas increíbles como debatir entre 100.000 personas un programa político, ¿verdad? O sea, qué increíble es. Pero eso no ha sido que la democracia se nos haya metido en el bolsillo, ¿verdad? A través de los teléfonos móviles y luego se nos haya metido. No, es al revés. Nosotros hemos transformado esas máquinas que servían para cosas triviales, en máquinas democráticas de una potencia asombrosa. Es al revés. Pero en cambio tú dices en tu libro que la gente, el movimiento del 15M, que todos evidentemente conocemos, y vosotros, martianos, espero que también, el movimiento del 15M, uno de los factores de los que tú hablas como promotor del 15M fue la ley Sinde. ¿Sí? No tanto el paro. Sí. O no tengo que comer, o no tengo educación, o me hacen un recorte en el hospital. Sí. Quiero decir que lo digital acabó convocando a la gente en la calle, y luego en la calle se debieron encontrar con otras cosas, supongo. Sí, pero yo creo que precisamente esa fue un precedente poco importante, casi anecdótico, ¿no? Si tuviera que poner un precedente importante fueron las manifestaciones de jóvenes reivindicando el derecho a la vivienda de unos años antes, ¿verdad? Ese sí fue un problema que además identificó algo relacionado, ¿no?, con el núcleo de la crisis española antes de que se produjera, ¿verdad? Relacionado con la especulación, relacionado con la corrupción. Fueron, yo creo, esas manifestaciones de jóvenes completamente abandonados por el sistema lo que fue el precedente de ese 15M. Y yo creo que lo de la ley Sinde, que fue importante, ¿no?, pero fue casi una anécdota, fue el chispazo que hizo de repente que nos encontráramos en las plazas y convirtiéramos, insisto, ¿no?, Twitter, Facebook en otra cosa completamente diferente. ¿Pablo Iglesias es el único político que entiende Internet? Bueno, Pablo Iglesias, curiosamente, es el único político de izquierdas que se tomó en serio la televisión. Pablo Iglesias no surgió en Internet, surgió en la televisión, lo quiero recordar. La televisión es todavía a día de hoy el medio preferido de información política del 60% de los españoles. El 60%. A muchísima distancia, está Internet, los medios convencionales. De hecho, está por encima las tertulias radiofónicas, que es algo que se nos olvida, ¿no? La televisión tiene mucha más importancia que Internet en la conformación de los consensos políticos de este país. Entonces yo creo que eso deberíamos pensarlo también, ¿no? Y no quedarnos sencillamente con esa ideología que nos lleva a creer que sencillamente porque es nuevo, sencillamente porque es más bonito, ¿no?, que nuestras viejas televisiones es más importante. Pero en cambio sí nos han hecho creer, o creemos, que somos más activos políticamente porque Rajoy tiene Twitter y podemos en un momento dado dirigirle un mensaje con su @Mariano Rajoy. ¿Eso es un espejismo político también?
Yo creo que confundir la participación política como la mera expresión de preferencias, ¿no? O generalmente de odios más que de otra cosa, ¿no? Porque es lo que hacíamos en Internet. Sí. Lo que hacíamos políticamente en Internet era básicamente insultarnos en los foros de los periódicos. Eso era lo que hacíamos, ¿no? Y todavía se sigue haciendo. Yo de vez en cuando leo, ¿no?, los comentarios de las noticias y es aterrador el nivel de ira, el nivel de odio. Cualquier día estallará Internet, ¿no?, de la ira acumulada que hay. Y lo que realmente el paso que hemos dado es empezar a deliberar, y deliberar en común es otra cosa diferente que meramente expresar los odios, ¿no? Requiere otras condiciones. Yo creo que solo en Internet es muy difícil que esas condiciones se den. Yo creo que necesita de algo más que, bueno, pues son procesos lentos, procesos de construcción social, procesos de construcción comunitaria también, que permiten que de repente, bueno, pues esas herramientas retroalimenten esa participación política, porque es verdad que lo pueden hacer. ¿Lo pueden hacer al estilo Wikipedia, que a ti te parece uno de los procesos colaborativos más, bueno, mejores que hay en la red? Bueno, yo creo que es que, como explica bien Frédéric Martel, es muy contextual. Wikipedia sirve muy bien para algunas cosas. Lo que no podemos creer es que es un modelo expansivo y que vamos a tener wikidemocracia, wikieconomía. Wikipedia es estupenda para generar una enciclopedia colaborativa, la mayor que se ha creado en la historia. Por cierto, muy fiable frente a lo que Vargas Llosa cree, ¿no? No, es verdad, es que, por ejemplo, los artículos científicos son extremadamente buenos y extremadamente fiables. Hay otros que no, pero algunos son muy buenos, ¿no? Lo que no podemos creer es que cualquier cosa es un modelo para cualquier otra, ¿no? Por ejemplo, en la famosa economía del conocimiento, ¿no? Pues, ¿en qué está basada realmente esa economía, ¿no? ¿Son todas las empresas iguales? ¿Alguien se ha preguntado de dónde saca el dinero WhatsApp, por ejemplo? Es pura economía especulativa. Saca dinero de los inversores que apuestan, como en un casino, a que dentro de unos años dará dinero. Hay otras empresas que no son así, que son empresas productivas vinculadas a la economía real. Hay otras, en cambio, que viven de la publicidad, lo cual está muy bien, pero ¿queremos realmente que el eje de nuestras economías sea la publicidad? Son preguntas que no nos estamos haciendo porque el mantra de la economía del conocimiento, ¿verdad?, o de la economía digital, nos impiden hacernos esas preguntas. Por eso son un espejismo, porque nos impiden hacer las preguntas realmente importantes. Oye, es curioso que también Internet genera una vulnerabilidad tremenda. César habla de, bueno, de un ejemplo que vemos cada día. Ya los críticos de libros no son prescriptores necesariamente respetados, sino que ahora nos guiamos más por la lista de los más vendidos de Amazon. Y César cuenta como, bueno, pues uno de los primeros escritores que subió su ebook y vendió 1 millón de ebooks, John Locke, bueno, había contratado una empresa que se llama, por ser rigurosa, Getting Book Reviews, que es capaz de hacerte 20 críticas favorables por $500. ¿Es la mercantilización de la cultura? ¿Quién pone el filtro? ¿Quién decide que es bueno? ¿Una empresa que cobra por ello? Efectivamente. Yo por eso estoy totalmente de acuerdo con que la regulación es el futuro. Y eso yo creo que es una posición muy de consenso. Por eso es extraño, ¿no?, la situación en la que este mundo nos ha colocado, que un socialista y un partidario de libre mercado estamos tan de acuerdo en estas cosas. Necesitamos regulaciones urgentemente que impidan ese tipo de cosas. Necesitamos regulaciones, pues de alguna forma, fundadas éticamente, no por moralizar Internet, que no hay ninguna necesidad de hacerlo, ¿no?, pero que nos permitan tomar decisiones sobre cómo queremos que funcione efectivamente, ¿no?, y que haya ciertos procesos de mercantilización negativa. Hay otros que son positivos, pero ciertos procesos de mercantilización negativa que no se den, ¿no?, que respeten, por ejemplo, el espacio para los ¿Pero críticos. qué hacemos con esta empresa? ¿Prohibirla? Usted no puede cobrar 500 euros por 20 reseñas favorables de un libro que no necesariamente lo es. ¿Qué hacemos con eso? ¿Lo regulamos? ¿Lo prohibimos? Bueno, te voy a poner un ejemplo. En el caso, por ejemplo, de algunos establecimientos hoteleros, hay gente directamente extorsionando a los hosteleros porque si no les amenazan con hacer reseñas negativas, ¿no? Una pequeña casa rural donde de repente 3 reseñas negativas les puede arruinar, ¿no? Entonces hay gente que está intentando cobrar a esos hosteleros, o me das una cantidad relativamente pequeña, 100 euros, 200 euros, o te hago 3 reseñas negativas. Como hay mucha oferta, eso puede ser pavoroso. Yo creo que eso sí se puede regular, es decir, que se puede calificar básicamente como un delito de extorsión. Se puede calificar, sí, las prácticas de esa empresa como ilegítimas, porque es una alteración, ¿no?, una alteración seguramente espuria, ¿no?, del mercado, ¿no? Yo creo que podemos inventar regulaciones. Yo no soy experto en derecho tampoco, pero tenemos el precedente de que ya se ha hecho. Quiero decir que hemos inventado un montón de regulaciones. Bastaría con que el señor de la casa rural lo denunciara. Claro. Es decir, la responsabilidad individual
Sí, pero también yo creo que necesitamos que las instituciones públicas sean más activas, ¿no? Yo creo que ha habido en general una dejación muy grande de... Hay una falta de institucionalidad en Internet, yo es lo que diría, en las tecnologías. Necesitamos una participación más activa, no tanto del Estado como de instituciones públicas que regulen efectivamente... Sí, pero es verdad que la responsabilidad del ciudadano, y ya vamos a ir terminando para hacer el coloquio, tenemos que hablar del copyleft. Es importante porque tú hablas de un caso en tu libro de que países donde la censura es realmente, pues que no te deja entrar en determinadas páginas, tal. Hablamos de China. Y hay herramientas que te permiten tener un acceso libre y saltándose la censura. El caso Sifón. Y César cuenta en el libro que al final todos los chinos que recurrían a esa herramienta, al final la utilizaban para buscar información sobre celebrities o porno, en vez de informes sobre Amnistía Internacional. Quiero decir con eso que al final también el ciudadano tiene una responsabilidad. Sí. El extorsionado o el que decide ir a Getty Reviews Book para tener... Por supuesto que sí, pero es verdad que los entornos institucionales, en qué instituciones nos movemos, qué instituciones nos rodean, influye mucho también en cómo se comportan los ciudadanos. Los países con instituciones públicas sólidas, ¿no? Con tradiciones institucionales, pues de rigor, de honradez, de transparencia, pues tienden también a tener ciudadanos responsables, ¿no? Y en cambio, en aquellos entornos pues, llenos de corrupción, llenos de autoritarismo, ¿no? Pues pasa un poco lo contrario. Yo creo que realmente deberíamos pensar en qué entorno institucional queremos para las tecnologías de la comunicación, que eso es realmente importante. Y es una pregunta que no nos estamos haciendo, ¿no? ¿Cómo queremos que se relacionen las tecnologías de la comunicación con la educación pública, ¿no? o con la sanidad pública? Yo creo que la pregunta no es si las tecnologías van a revolucionar la sanidad, sino qué sanidad. ¿Una sanidad para unos pocos o sanidad pública? Claro que la van a revolucionar, siempre lo han hecho, ¿no? La tecnología siempre ha revolucionado, pero ¿qué sanidad? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y entonces podemos pensar qué herramientas queremos realmente para esa sanidad que queremos. Bueno, en India es sanidad para los pobres, pero luego hablamos de eso. Copyleft. ¿Tendemos a eso? ¿Eso es no derechos para los creadores de software, para tu libro? ¿Tú quieres que me lo baje gratis? Yo lo he comprado. Puedes hacerlo. No, pero no quiero. No, pero puedes, si quieres. No, porque yo quiero que tú vivas de tu libro, porque tú eres un creador. Sí. No quiero que te dediques en los ratos libres. Bueno, pero yo soy también un profesor de la universidad. Ya me pagáis entre todos mi salario. ¿Pero no debemos pagar tu creación? Si podéis, si queréis, sí, queréis tener un papel. Pero si no, tiene una licencia Creative Commons y lo podéis ¿Pero a partir de que lo he comprado? No. Lo puedes descargar. Tiene una licencia Creative Commons y lo puedes descargar. Lo que no puedes es venderlo, esa descarga. Y yo estoy muy contento. ¿Tú cuándo cobras por tu libro? Yo cobro el 10% de lo que vendas. Claro, porque él también habla de esta paradoja que está ocurriendo en Internet. Él contaba que, y brevemente, porque es que nos enrollamos, un constructor americano le habían sobrado kilos y kilos de arena y los colocó allí para regalarlos y puso regalo tierra. Nadie fue a por ello. Al día siguiente colocó un cartel que ponía se vende arena por $1. El mercado ha entendido que todo tiene un valor y un precio. En cambio, en Internet lo normal es ir a buscarlo gratis. Esto yo no sé si es muy razonable. Bueno, eso es un típico fallo del mercado, ¿no? Es decir, que es un típico fallo del mercado que se ha solucionado los fallos del mercado tradicionalmente a través justamente de regulaciones. Cuando hay fallos del mercado, ¿no? y no conseguimos que el mercado engrase adecuadamente, pues esas relaciones hay que buscar soluciones institucionales y regulatorias. Entonces, una de ellas es sencillamente, efectivamente, poner regulaciones del mercado, perseguir a quienes pirateen. Por ejemplo, en este caso se perseguiría a quienes se descarguen el libro y lo vendan ilegalmente. Eso sí sería delictivo, pero también podemos recurrir a instituciones públicas una vez más. Ya lo estamos haciendo. A mí hay una universidad que me paga y por eso ya me pagáis entre todos y por eso me parece razonable hacer una devolución en forma de que quien quiera descargarse ese libro gratuitamente pues puede hacerlo con toda tranquilidad y legalidad, ¿no? Quiero decir que fíjate que ese dilema ya lo tuvimos con la ciencia. ¿Quién hacía ciencia en el siglo XIX? Pues los curas y los nobles, que eran los que tenían tiempo y dinero para hacer ciencia. Y creamos instituciones públicas, universidades, centros de investigación, que permitieron democratizar el acceso a la ciencia. ¿Por qué no vamos a ser capaces de hacer lo mismo, ¿no? Con las tecnologías de la comunicación? ¿Por qué no vamos a idear mecanismos de remuneración, mecanismos de producción, incluso vinculados a instituciones, insisto, no necesariamente estatales? Público y estatal no es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que
eso es lo que el gran desafío al que nos enfrentamos. Hemos confiado todo a una especie de mercado sin dinero, que era Internet, a la espontaneidad, ¿no?, de ese mercado sin dinero que es Internet, y yo creo que llega el momento de pensar, de liberar cómo queremos organizar colectivamente ese mundo que tiene tanta potencia creativa, en realidad. ¿Y eso lo tienen que hacer los poderes públicos o los internautas? O... Los poderes públicos somos nosotros y nosotras. Eso es lo que nos tenemos que creer en primer lugar, que somos nosotros y nosotras los que tenemos que decidir, ¿no?, cómo queremos, a través de leyes, a través de nuestras costumbres, a través de nuestras comunidades, construir ese espacio, ¿no? Pero dejar de pensar en los poderes públicos como esos señores de otro lado y creernos esa gran lección del 15M, ¿no? Los poderes públicos somos nosotros y nosotras. En noviembre hay elecciones en este país. Frédéric Martel, cuando quieras, vente con nosotros. Nos falta una silla, pero ya la ponemos. Tú siéntate. Vale. ¿Cómo nos ponemos? Que se pongan en el centro, ¿no? ¿Sí? Que se haya invitado. Martianos, ¿cómo estáis? ¿Cómo lleváis la tarde? Os he visto cogiendo notas. ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención de lo que habéis escuchado esta tarde? Un micrófono. A mí me ha sorprendido mucho lo que ha dicho César de que se cobra por las reseñas de las casas rurales y todo eso, por ejemplo. No sé, eso me ha sorprendido bastante, que algo que debería ser una opinión de todos, que si te ha gustado lo pones, que gente lo pague, o sea, que te pago si lo pones bien para tener, no sé, me parece ahí un mercado un poco extraño ahí. Fernando. Yo pienso, a mí me ha sorprendido un poco el hecho de que los dos piensan de una manera muy diferente y puedan haber coincidido a la hora de, o sea, sus pensamientos han convergido un poco en el hecho de que ellos piensan que hay que regular el Internet, y no sé, eso es lo que yo creo que más me ha llamado la atención. Vosotros, ¿qué reglas tenéis en Internet? ¿Vosotros qué uso le dais a Internet? ¿Buscáis todo gratis? ¿Os da igual? ¿Esas preguntas os las hacéis? ¿O simplemente utilizáis Internet porque os resulta útil? Claro, no sé, yo uso Internet pues porque quiero, ¿sabes? Por divertirme y tal, pero también porque lo necesito para buscar información en un trabajo que me mandan del instituto o por pura curiosidad. Y no sé, eso es un poco lo que me uso de Internet. Natalia o Irene. Yo la verdad es que Internet sí que hago un uso un poco más gratuito de él. Por ejemplo, si intento descargarme un libro y si de verdad me gusta, pues ya me lo compro y pago al autor. Eso es lo que dicen todos, ¿eh? Primero me lo descargo y luego ya sé eso. Así que en eso lo siento porque los dos sois escritores, pero es la verdad. Frédéric y César, ¿qué hacemos con eso? Una generación que no está... Bueno, en principio, programada para pagar en Internet la creación, bien sea literaria, bien sea de cine, música. ¿Qué hacemos con eso? ¿Lo regulamos? First of all, I don't believe. En primer lugar, bueno, no creo que tengamos razón en este sentido, y ellos no han dicho eso, en realidad. El hecho de que en Internet exista una parte de la economía que sea sin ánimo de lucro es algo bueno. En realidad, Internet no es solo un mercado internacional de gran escala, un negocio internacional, también es mucho, pues desde Firefox a Wikipedia hay muchísimas cosas, todos los gobiernos ponen muchísima información, ciudades, etcétera, de forma gratuita en Internet. Entonces, Internet como parte de contenido, que hay parte que es gratuita y hay parte por la que hay que pagar, y la gente acepta pagar. Por lo que no aceptan pagar es por algo que sea muy caro. Por ejemplo, cuando se les pide a lo mejor descargarse un CD con todas las canciones y el precio son 20 euros. Simplemente dicen que, bueno, que no es justo y lo descargan de forma ilegal. Pero pagan suscripción en Spotify, millones de personas lo hacen, pagan por Kobalt, pagan por Pandora, pagan por Netflix, en cualquier lugar del mundo. También se pagan muchísimas plataformas, entonces pagan por el contenido que es bueno, un contenido que es bueno o fácil de obtener. Se puede obtener cualquier cosa que se quiera, y cuando tiene un precio razonable, la gente, incluso los jóvenes, aceptan pagar
porque es mucho más fácil tener todo en Spotify que descargarse las cosas ilegalmente, canción por canción. Entonces, creo que nos ha llevado 15 años entender que el precio de la música, por ejemplo, era muy alto, que los contenidos no tienen ese valor tan alto en Internet, y que no se va a luchar contra la piratería con la policía. Se lucha con la piratería con una mejor oferta y con un precio más correcto. Frederic, si me equivoco, pero Spotify no ha conseguido monetizar el negocio. Todavía son muchos los que prefieren comerse el anuncio del Opel Corsa entre canción y canción que pagar su cuenta premium. Quiero decir que igual es una cuestión de, efectivamente, de poner el precio justo a cada cosa. Preguntan a César en Internet: César, ¿qué ejemplo real puedes dar de un país donde el Estado sea un ejemplo de los valores que mencionas? No, ninguno, es un ideal normativo, ¿no? Pero no, en serio, ¿no? Quiero decir que hay países con tradiciones cívicas, en fin, mucho más asentadas que España, donde realmente la burguesía no tuvo una ilustración, ¿no? Que desde Suecia, Dinamarca, Francia, hay muchos países con tradiciones cívicas mucho más asentadas, con toda su enorme gama de problemas, pero desde luego no con esta catástrofe. Not France. No, Francia no. Francia no. No te olvides de Sarkozy, no te olvides de él. Preguntan también aquí quién va más rápido, si los censores buscando blogueros disidentes o los blogueros sorteando la censura. Me vale para los dos. Frederic. I don't understand the question. ¿Son más rápidos los blogueros sorteando la censura o los censores localizando blogueros disidentes? But where? Cuba, por ejemplo. Tú hablas de... ¿Pero dónde? Por ejemplo... Okay, that's that. Vale, de acuerdo. Bueno, en Cuba el proceso es muy sencillo. Los blogueros están en la cárcel directamente, y si no están en la cárcel... Bueno, Okay, but you know. Bueno, pero está... bueno, nadie puede leer este blog, entonces... Ni siquiera puede acceder a Internet. Envía sus artículos por mensajes de texto a alguien que posiblemente esté en Miami. No sabemos cómo lo hace, en realidad. Es evidentemente a través de, supongo que de alguna forma secreta, pero en Cuba la historia es muy sencilla. Hace unos cuantos meses, Castro... Ahora mismo Raúl Castro dijo que íbamos, que se iba a abrir un cibercafé y que todo el mundo podría acceder a Internet. Y yo he estado en Cuba hace unas cuantas semanas y fui al cibercafé, todavía no que no existían, y cuando encontré uno, tienen el signo, pero no tienen Internet. Entonces, no, digamos que no hay Internet en Cuba, salvo en hoteles grandes o gente que forma parte del aparato. En el caso de China u otros países es extremadamente bueno. ¿Habéis visto Internet en Cuba? No hay micrófono. Turístico que les debió hacer una visita en La Habana tenía acceso a Internet. Yes, of course. I mean, Sí, bueno, obviamente si vas a cualquier hotel grande, Habana Club, entras y tienes acceso a Internet. Pagas 10 euros por una hora. ¿De acuerdo? Lo que es más de un mes de salario para cualquier cubano. Entonces no hay acceso a Internet para los cubanos. Un guía turístico quizá, pero esto es diferente. La gente del aparato, grandes hoteles y algunas conexiones ilegales que también existen. Pero si hay un militar en el edificio, pues a lo mejor... Pero puede haber algún tipo de acceso, pero no. Bueno, yo he estado allí hace 3 semanas, hace algún tiempo, en septiembre, creo. No hay acceso en un cibercafé y solamente en el hotel. Y este acceso en el hotel te cuesta 10 euros una hora. Entonces no es lo que yo llamaría Internet, la verdad. Falta un cable submarino para conectar y que por eso no tienen buena conexión para conectarse. Ellos Bueno, podemos llamarlo. Eso es lo que explican, que no tienen las conexiones, que no les dejan conectarlo.
No, but the cable exists, I'm sorry. Sí, el cable existe entre Venezuela y Cuba y lleva existiendo ya 4 años. Entonces el régimen abrió el cable por motivos de seguridad, pero no le da acceso a las personas porque esto es un régimen totalitario, es una dictadura. Ya está. En el caso de China es muy divertido porque, por ejemplo, la gente pone algunos códigos que son extremadamente secretos para ellos. Por ejemplo, no dicen, digamos, ¿cuándo era el aniversario de Tiananmen? ¿El 15 de mayo? 15 de mayo, creo. Bueno, lo que sea. Bueno, pues no dicen 15 de mayo. Entonces, si utilizan este tipo de fecha, automáticamente la censura los bloquea. Entonces, se añaden, por ejemplo, dicen... Estamos en junio, digamos, el 44 de junio, por ejemplo, para evitar la censura y este tipo de cosas. Entonces es muy divertida la manera en la que evitan todo esto. En el caso de Irán, yo puse sexo en Google y me preguntaron, y me salió una página que decía, ¿quieres comprar el Corán? Entonces es como una cierta censura, ¿no? Entonces busqué Dick Cheney y aparecía baneado absolutamente. Entonces era el vicepresidente de los Estados Unidos. Era porque aquí, bueno, también tiene la palabra Dick, que significa pene en inglés. No son demasiado inteligentes en Irán, la verdad. ¿Estamos condenados a que el inglés sea el idioma por defecto de Internet? But it's not. No, no lo es. No lo es. I mean, good. Bueno, para cualquier país del mundo es verdad que cuando se lee Firefox o se lee Google, lo que sea, no es inglés, pero quizá haya un poquito más de inglés, pero posiblemente en el mundo árabe, en Vietnam, China, etcétera, la gente puede escribir cualquier cosa con sus propios caracteres y después hay un software que traduce automáticamente todas estas palabras para introducir la URL. De hecho, hay muchos países en el mundo que no es necesario saber inglés para navegar por Internet. Bueno, sé que en España os gusta mucho el inglés, pero no es la norma. Eso nos gusta. Una pregunta para César en Twitter. ¿Estamos ante una nueva posición entre apocalípticos e integrados? ¿Se puede estar fuera de esta revolución? Yo creo que los desarrollos tecnológicos y los efectos de las tecnologías suelen ser mucho más lentos de lo que nos pensamos, ¿no? Sí que será una revolución, seguramente, pero son procesos mucho más lentos y que de hecho engranan con procesos anteriores, ¿no? Con la televisión o con el teléfono. Es curioso como muchos de los discursos que hoy se manejan acerca de las comunidades sin contacto y estas cosas ya se mantenían en los años 30 del siglo XX acerca del teléfono, ¿no? El teléfono, iban a crear nuevas comunidades virtuales, esto ya se decía. Y en el fondo es verdad que las creó, ¿no? Es verdad que las creó. Lo que pasa es que son procesos muy lentos, ¿no? Que se van imbricando en las sociedades poco a poco. Y lo que yo creo que no podemos confundir esos procesos con el catálogo tecnológico que nos llega a nuestra casa, que es lo que nos pasa muchas veces, ¿no? Confundimos el catálogo de MediaMarkt con una teoría sociológica y eso no puede ser. Yo creo que tenemos que ser un poco más prudentes y incluso para ser apocalípticos tenemos que ser un poco más prudentes. Irene. Mi pregunta va hacia los dos. ¿Creéis que en el mundo digital cada uno nos reinventamos y creamos nuevas personalidades para movernos por el mundo digital? Tanto como el mundo analógico. O sea, yo no creo que haya esa diferencia tan importante que han subrayado todo el mundo, ¿no? Ad nauseam entre el mundo analógico y el mundo digital. Yo creo que hay mucha más continuidad de lo que normalmente nos decimos a nosotros mismos, ¿no? Yo no creo que haya habido un cambio tan importante respecto a cómo éramos hace 500 o 600 años. Pues seguimos teniendo necesidades básicas muy parecidas. Seguimos necesitando quien nos cuide, seguimos necesitando quien nos eduque, seguimos necesitando gente a nuestro alrededor. Y, por supuesto, las tecnologías, los aparatos, ¿no? los procesos culturales
pues sí, los incorporamos a esos procesos y un poco nos cambian también un poco, ¿no? Pero creernos permanentemente que no, que somos seres completamente nuevos, seres etéreos, ¿no? Que a través de los ordenadores somos absolutamente distintos a como éramos hace 15 años. Nativos digitales, os dicen, ¿verdad? Sois completamente seres angélicos, completamente no. No es verdad, ¿no? Somos bastante parecidos en el fondo y la gente tiene en todo el mundo algunas pocas necesidades bastante comunes. Y como el propio Frederic Martel ha subrayado, las culturas locales, ¿no? El hecho de estar hablando en español, el hecho de que tengamos una educación concreta, un sistema de seguridad concreto, unas tradiciones culturales concretas, influye a veces mucho más, ¿no? Que el tener chips compartidos, que esos sí son comunes a todo el mundo, ¿no? Yo creo que todas esas mitologías acerca de la reinvención absoluta, pues son eso, ¿no? Cuentos a veces bonitos que nos han contado, a veces interesantes, pero poco más. Pregunta en Twitter para Frederic Martel. ¿Fracasó MySpace por querer contrarrestar a Facebook en lugar de ser fiel a su esencia musical en la que era líder? Estamos muy interesados en saber por qué fracasó. She doesn't work. She read. No trabaja, solo estaba leyendo el Twitter. Es... De Twitter, ¿no? What is the question? I didn't get it, sorry. MySpace. Oh, this is a long... Bueno, esta es una historia muy larga, en realidad. ¿Por qué? Bueno, quizá no... Hay muchísimos ejemplos que muestran que... Básicamente, bueno, muchas veces... se trata de la destrucción de la creatividad. Se tiene, por ejemplo, SoundCloud, que ahora mismo es mucho mejor para un músico que lo que era MySpace. Entonces se tiene YouTube, que es mejor por la parte del vídeo. Entonces el sonido es de SoundCloud, el vídeo de YouTube. Entonces no tiene sentido mantener MySpace. Y en última instancia en MySpace solamente estás con pocas personas. En Facebook puedes tener 1 millón de personas. Entonces es simplemente una forma de sobrevivir. Por ejemplo, en Brasil se puede funcionar a lo mejor con Orkut o con MySpace, pero cuando quieres estar en todos los sitios, llegar a todos los países, hablar con todo el mundo, no puedes permanecerte en esta pequeña comunidad. Hay muchos otros motivos que también podría mencionar. Entonces, también una gran empresa como por ejemplo Murdoch o este tipo de compañías, cuando compran empresas más pequeñas, no tienen la misma energía, la misma creatividad, la forma en la que pueden crear nuevas herramientas, asumiendo riesgos, llevando a cabo el desarrollo, etcétera. Entonces tiene mucho que ver con una suma de problemas, pero en última instancia hay muchos ejemplos que las páginas web o innovaciones o aplicaciones que han sido grandes, pues por ejemplo Google Plus. ¿Por qué ha fracasado Google Plus? Yo creo que Google Plus no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque intentan funcionar como Facebook, pero no son tan buenos como Facebook. Entonces, en última instancia, yo prefiero estar en Facebook cuando hago esto y en Google para buscar cualquier cosa, porque siempre que queremos buscar cosas vamos a Google. Hay muchas explicaciones. Quiero volver sobre el tema de la pregunta anterior sobre la personalidad. En primer lugar, no creo que seamos otra persona en Internet. Cuando hablamos de Internet, cuando hemos hablado de Internet, es más tecnología a gran escala, red, teléfonos, aplicaciones, etcétera. Entonces, muchas aplicaciones que utilizamos, desde mensajes de texto, aplicaciones, nuestra cuenta del banco, correo electrónico, etcétera, van con nuestro nombre real en Internet. Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo que me gusta de Internet es la capacidad de tener múltiples identidades, y creo en el buen sentido, no de crear personas que no somos, pero por ejemplo se puede ser un hombre, una mujer, se puede vivir en Madrid, pero es cierto que quizá puede ser de Marruecos de origen, entonces puede ser lesbiana, por ejemplo, o un catedrático o estudiante o lo que sea.
Entonces hay muchas cosas diferentes, pero todas juntas, esta identidad múltiple nos permite la posibilidad de debatir con comunidades que están vinculadas a nuestros aspectos, a los aspectos de nuestra personalidad. Y yo creo, por ejemplo, lo que ocurre con la cuestión de Barcelona o la cuestión del movimiento muy basado en la identidad, todos estos temas, algunas otras cosas, es una buena forma de ver o de decir, bueno, de acuerdo, como una persona de Barcelona, yo no quiero hacer este tipo de cosas porque yo no soy totalmente español o totalmente de Madrid, lo que sea. Pero después, como hombre o como mujer o como lesbiana o como árabe, lo que sea, me comunico con otros árabes que están en otros países. Entonces, soy capaz de vivir o de escaparme, entre comillas, de mi región para comunicarme con otra gente. Esto también sucede en Europa. No sé si estoy siendo a lo mejor un poquito vago en este sentido, pero la conclusión del libro es un poquito en esta línea. Quiero decir que cuando uno es capaz de darse cuenta de que no solo eres alguien, no solamente soy musulmán, no simplemente soy un hombre, no soy simplemente un catedrático, alguien que tiene múltiples identidades, eres capaz de hablar e intercambiar experiencias con muchas más personas que simplemente tu propia comunidad. Quiero decir, Internet puede ayudarnos de una forma mala, entre comillas, para estar solamente en nuestra comunidad, reducidos en ese habitáculo, pero en muchas ocasiones también se abre para permitirnos comunicarnos con otros. Entonces, la buena forma de pensar en Internet, o la buena manera de tener Internet y de pensar en torno a Internet en el futuro es el pensar en múltiples identidades. Es lo que estaba intentando decir muy mal y muy confusamente. Dueles, ¿crearán una red social exclusivamente para hablar de política? Espero que no. Espero que no. No, yo creo que es al revés, ¿no? Que lo que tenemos que hacer es politizar en el buen sentido de la palabra, ¿no? No esta cosa espantosa que muchas veces aparece en los medios de comunicación, politizar los espacios que necesitan efectivamente ser politizados, ¿no? Y pues cuando discutimos, por ejemplo, sobre cómo remunerar ciertas prácticas culturales, no pensar que va a aparecer como por arte de magia, ¿no?, de la espontaneidad de la red, sino pensar, ¿no?, qué acuerdos colectivos tenemos que adoptar para conseguir ese objetivo, ¿no? Así que yo espero que no parezca una red social exclusivamente para política, pero lo que espero es que se politicen en el mejor sentido de la palabra. Insisto, las redes sociales en aquellos aspectos que deben ser politizados. Pregunta para los dos. ¿Qué opináis sobre la red Tor? ¿Se podría convertir en una alternativa positiva a Internet? Yo creo que es que no creo que haya ninguna solución técnica perfecta a los dilemas de Internet. No creo que el anonimato, las necesidades de regulación relacionadas con la privacidad las vayamos a resolver exclusivamente con herramientas técnicas. Puede ayudar, sin duda, ¿no? Pero no creo que lo vayamos a resolver así. Yo creo que necesitamos cambios de otro tipo allí donde haya problemas. A mí la privacidad creo que tampoco es un problema que me quite el sueño, ¿no? Yo creo que la privacidad ha evolucionado mucho a lo largo de la historia, ¿no? Lo que significaba privacidad en el siglo XVIII es diferente de lo que significa en el XIX, y esa privacidad tan encerrada, ¿no?, en la casa es un invento realmente también bastante reciente, ¿no? Y seguramente evolucionará hacia otras formas de privacidad. Pero dicho eso, yo no creo que ningún invento, ningún programa de software nos vaya a librar de deliberar en común, ¿no?, de pensar cómo construir esas formas de privacidad que necesitamos, tampoco la espontaneidad en Internet. David, bueno, no sé si Frederic quiere decir algo. Si no, David tiene una pregunta. No, just on privacy. Bueno, sobre el tema de la privacidad, el problema de la privacidad es cuando, por ejemplo, se cuelga una foto en Facebook, a pesar de que es cierto que, bueno, en 20 años, pues posiblemente se pueda encontrar a lo mejor meternos en problemas por aquella fotografía, por no hablar de que esto pasara a lo mejor en la cuenta de un político, evidentemente, pero hay formas de evitarlo, desde luego. Pero el problema es algo
digamos, cómo se recopilan datos de forma masiva. No se trata de una fotografía, sino del control masivo. Y esto es algo importante. Quizá no estés de acuerdo con esto. Creo que es incorrecto revelar secretos del gobierno, por ejemplo. Pero lo que hizo el gobierno cuando se revelaron algunos secretos, en última instancia, quizá me equivoco, pero el gobierno lo que hizo fue todavía peor. En el caso de Francia, hay gente que le ha preguntado al presidente Hollande. Obviamente el presidente Hollande inmediatamente ha dicho que no. En España creo que no sé si hay peores políticos en este sentido. Pero bueno, básicamente hicimos una petición de recibir esta persona que había revelado datos pudiera tener asilo en Francia en vez de estar en Rusia, por ejemplo. Entonces, creo que esto es fundamental. Creo que la próxima lucha importante, que la siguiente lucha de Internet será en educación y en sanidad. Creo que este es un tema en el que se necesita privacidad. Vamos a imaginarnos, por ejemplo, Google Health, Google Sanidad, por ejemplo. ¿Cómo sería Google Sanidad? Los datos que recopilarían de las personas que accedieran a este servicio. Podríamos decir, por ejemplo, bueno, pues podemos predecir enfermedades, podemos ver... Se dice, por ejemplo, la gripe, cuándo va a llegar la gripe, etcétera, pero la privacidad es muy importante en este tipo de campos. Entonces, creo que es un derecho humano, volviendo otra vez a este tema. Y una vez más, es la cuarta enmienda de la Constitución norteamericana, esto hay que recordarlo. Nuestra opinión sobre el hecho de que Steve Jobs, que fue el principal impulsor de las videollamadas, el FaceTime, exigía que todas las reuniones de su empresa fuesen presenciales porque decían que no se podía transmitir de igual manera las ideas y los sentimientos por una pantalla que en persona. No sé, me gustaría preguntaros a los dos qué opináis sobre esta ironía. Sí. Sí, es que en la relación entre la tecnología y las personas, bueno, hay como dos posiciones, ¿no? Hay gente que cree que las tecnologías son neutrales y que, lo que cambia son los usos, ¿no? Y hay gente que cree que no, que vienen cargadas, ¿no? Que vienen cargadas con políticas y con ciertas decisiones y que nos determinan, ¿no? A ciertos usos. Pero también se nos olvida que nosotros estamos ya cargados, que tenemos lo que los psicólogos llaman sesgos, ¿no? Que nos comportamos de manera completamente diferente en unos contextos y en otros. Por ejemplo, ¿no? Basta que nos metamos en esas cosas llamadas coches para que nos convirtamos en auténticos psicópatas que insultamos, gritamos, nos bajamos inmediatamente, nos transformamos, ¿no? Y lo mismo delante de los ordenadores, ¿verdad? Nos ponemos delante de la pantalla de ordenador y nos empezamos a insultar y decirnos cosas que si nos dijéramos a la cara nos mataríamos, ¿verdad? Porque es así, ¿no? Tenemos sesgos de comportamiento, nos comportamos de manera diferente, completamente diferente en distintas situaciones. Y hay cosas que son muy complicadas de hacer a través de Internet. Para otras cosas son mejores. Por ejemplo, hay pacientes que prefieren hablar de sus problemas a través del correo electrónico, de Internet, ¿no? Porque de esa manera les resulta más fácil. O sea que pasan las dos cosas, ¿no? Pero yo creo que es importante pensar que no es una ventaja comunicativa en cualquier caso, en cualquier contexto. Depende como casi todo, ¿no? No sé si Frederic quiere... ¿No? Fernando, que además se inaugura hoy en el Gabinete de Martianos. Yo tengo una pregunta que tiene que ver con el copyleft y es que si todos pudiésemos coger de Internet las creaciones de los creadores gratis, solo pagando si pudiésemos y quisiésemos, ¿no desaparecerían estas creaciones? Los creadores no dejarían de crear porque para qué algunos crean para difundir un poco sus ideas y tal y otros pues pueden crear simplemente por el hecho de ganar dinero y eso no pararía un poco la economía. Quiero decir, eso podría dejar de que todo el mundo pagase y quisiese coger todo gratis. Sí, ¿es para los dos o...?
Para los dos, sí. Mira, es que llamamos creación a cosas muy diferentes, completamente diferentes. Que tiene que ver una superproducción de Hollywood, ¿no?, que cuesta millones y millones de euros, con escribir un poema, ¿no?, que lo puedes hacer a la salida de tu trabajo tranquilamente. Que tiene que ver procesos donde un montón de gente puede sumar su trabajo en distintos momentos, ¿no? Que, por ejemplo, la producción de nuevo de una película donde tienen que coincidir a la misma hora, al mismo momento, y encima que haga bueno, a lo mejor 100 personas, ¿no? Es completamente diferente. Y yo creo que todo eso, en estos debates que hemos tenido, se ha difuminado, ¿no? La cuestión es, ¿pagar o no pagar? Bueno, depende. Pensemos primero, ¿qué merece ser remunerado? Los poetas antes eran el centro de las literaturas nacionales, las grandes han dejado de serlo, los pobres, ¿no? A lo mejor los filósofos también deberían dejar de serlo, yo qué sé, ¿no? Pero discutámoslo, pensemos qué queremos que debe ser remunerado y qué no, ¿no? Qué creemos que debe ser subvencionado y qué no, cómo debe ser ayudado a través de crowdfunding, a lo mejor algunas cosas, pero a lo mejor hay cosas que deben ser apoyadas por las instituciones públicas. Eso ya pasa, no me lo estoy inventando yo, ¿no? Las orquestas, por ejemplo, se pagan con dinero de nuestros impuestos y está muy bien que sea así. ¿Por qué no abrimos ese debate que ya hemos tenido en el pasado, que ya lo hemos tenido? ¿Por qué no lo volvemos a abrir y pensamos qué queremos que sea remunerado, qué no y cómo queremos que sea remunerado? Yo creo que hay cosas que tienen que ser a través del mercado y que además deben ser protegidas y es razonable que sea así dentro de ciertos límites que no se conviertan en beneficios especulativos, porque claro, lo que no puede ser es que durante 150 años, ¿no?, de una cosa que creaste una vez, tengas como una máquina de hacer dinero que te siga entrando dinero, ¿verdad? Pero dentro de qué límites queremos que el mercado intervenga ahí. Pero a lo mejor hay cosas que tienen que salir del mercado y tenemos que buscar otros mecanismos de remuneración, ¿verdad? Yo ya he puesto uno, por ejemplo, yo como soy profesor de universidad, pues me puedo permitir el lujo de escribir libros y estoy muy agradecido y por eso creo que tengo que devolver algo a quienes me habéis ayudado a escribir eso, ¿no? Frederick, ¿tenía algo que decir? I don't agree. No estoy de acuerdo con esto, en primer lugar, porque ¿quién puede decidir este tipo del tema del copyleft? El escritor. Si quiere, por ejemplo, entregar su libro de forma gratuita, lo que sea, tiene el derecho. Esta es la teoría del copyleft. La teoría del copyleft no es que todo sea gratis, es básicamente un concepto y un movimiento vinculado con Creative Commons y tiene, por ejemplo, el origen del movimiento dice que el autor, el artista, el científico, lo que sea, puede decidir quién va a recibir su trabajo y si hay que pagar o si hay que obtenerlo de forma gratuita o si hay que se puede revender o no, etcétera. Entonces hay algunos criterios. Entonces este es el movimiento del copyleft. No significa que las cosas, bueno, Lessig, por ejemplo, nunca dijo que esto tuviera que ser gratis en Internet. Incluso si un artista, un poeta o un científico o lo que sea, alguien que crea una medicina, piensa que lo que es el propietario, él tiene los derechos de autor y quiere difundirlo libremente para el público, puede hacerlo. Y yo creo firmemente en esto. Si tienes el derecho es tuyo, puedes decidir lo que hacer. De hecho, el derecho de autor no abrió esta oportunidad, no abrió esta oportunidad antes. Entonces, también creo en el derecho de autor. Dicho esto, yo soy francés y en el caso del origen lo que llamamos los derechos de autor es esto ya viene de la Revolución Francesa y demás, más o menos cuando naciste, más o menos 1789. Antes de los derechos de autor, el artista era básicamente dependiente del mecenas o del rey. Bueno, sé que todavía tenéis rey en España, somos un poco más modernos que vosotros porque nosotros matamos al nuestro hace muchos años ya, pero básicamente creo en recibir un salario a cambio de tu trabajo, de vuestra investigación, etcétera. Y esto es un progreso. No podemos volver atrás sobre esto, porque volver atrás en esto sería que el artista fuese pagado por el gobierno. Esto, por ejemplo, sucede en Cuba o en otros gobiernos soviéticos, o si no es el rey. Entonces creo que creo que en este sentido estamos experimentando un progreso. También estoy de acuerdo contigo en el caso de
Muchas veces, en el caso de Disney, hay un copyright cada 10 años porque Disney quiere mantener su derecho de autor. Hay ciertos límites en el tema del copyright, por eso me gusta Lessig, por eso utilizo sus argumentos. Los derechos de autor, el objetivo de los derechos de autor es que las personas no consigan dinero para siempre, es ayudar al autor a crear de nuevo. Y si no es este artista, será otro artista, pero al menos les estás ayudando. Entonces, es mucho más complejo de lo que la gente piensa, no simplemente se trata de obtener dinero constantemente. Es cierto que hay algunos límites en el derecho de autor y tenemos que trabajar en esto, pero el principio de los derechos de autor para mí es algo que debemos conservar y creo que estás de acuerdo conmigo en eso. Desde de despedirnos, antes de que entráramos aquí... Oh, it's so sad. No, qué pena. Seguimos hablando, pero creo que es que esto cierra, tiene horarios. No es como Internet, abierto 24 horas. Nos contaban cómo los profesores directamente tachan en los exámenes cualquier referencia que hayan encontrado ellos como alumnos en Wikipedia. Para vosotros Wikipedia y el Rincón del Vago son fuentes imprescindibles en vuestra vida, ¿no? Y los profesores las prohíben como fuentes. Contadnos esa experiencia académica, Natalia. La verdad es que siempre que te mandan un trabajo, lo normal es irte a Wikipedia al menos para ver cómo lo han estructurado y así sabes, pues, si es sobre un país, los puntos que hay. Y te dices, pues mira, hago algo parecido. Y al final todos acabamos cogiendo algo de información de Wikipedia. Yo personalmente el Rincón del Vago no lo uso nunca. Tuve una profesora que se dedicaba a colgar trabajos enteros hechos con errores para ver si algún alumno se lo entregaba el suyo propio. Y pasó. Sí. Lo peor es que pasaba. César, tú que eres profesor, ¿haces esas No, faenas yo al a tus revés. alumnos? Yo lo que hago es, algunas veces, no lo puedo hacer siempre, pero es convertir las clases en redacciones de artículos de Wikipedia. Y es una experiencia muy interesante. Enseñar a la gente a redactar y lo hacemos en común, convertimos la clase, buscamos unos cuantos conceptos que no están bien desarrollados o son nuevos y lo hacemos en común en clase a través de un proceso colaborativo. Y es muy interesante porque Wikipedia es como una fuente como otra cualquiera, tiene artículos excelentes y otros horrorosos, ¿no? El Rincón del Vago es diferente, es completamente diferente, pero Wikipedia es un proceso colaborativo, es una enciclopedia abierta a la que es al revés. Yo creo que es muy importante que los institutos de enseñanzas medias y en las universidades empiecen a intervenir activamente, institucionalmente en Wikipedia. A eso me refería, ¿no? A que los profesores animemos a la gente a intervenir ahí, que no confiemos en que solo la espontaneidad no va a generar una buena enciclopedia. No, nosotros podemos ayudar a hacer esa enciclopedia mejor y podemos también ayudar a la gente a usarla mejor también. No sé si Frederic quiere añadir algo. Sí, estoy de acuerdo totalmente con esto. Creo... Bueno, a día de hoy sabemos que lo que hay en Wikipedia, por ejemplo, si se utiliza la versión en inglés, la calidad es muy buena, porque hay muchísima gente que escribe y también muchos artículos. Y a día de hoy, cuando se accede a Wikipedia, no a lo mejor no se hace 10 veces, a lo mejor 100, no, pero miles de veces vamos a encontrar una información 1000 veces mejor, a lo mejor que en una enciclopedia que ha costado 1000 euros, porque se está actualizando. Entonces, una vez más, cuando estamos en Kenia, cuando estamos en un país pobre o cuando no se tiene mucho dinero, el debate de comprar una enciclopedia universal no existe. Entonces, es un progreso fundamental. Creo que se cometen errores en este sentido. Creo que hay que enseñar cómo utilizarlo. Creo que el próximo debate sería la división digital, que sería el acceso a todo esto. Estamos listos a lo mejor para dar acceso a 7.000 millones de personas a Internet. Entonces, el acceso llegará a Internet. Tenemos trabajo que hacer, pero el trabajo para todas las personas del mundo llegará. Por ejemplo, hay gente que utiliza teléfonos básicos ahora mismo. Todo el mundo, incluso en el peor suburbio de Francia, todo el mundo tiene un teléfono, por muy básico que sea. Será un teléfono inteligente en 5 años, porque ahora mismo cuesta $40, y también el acceso a las tabletas estará... Este no será el debate fundamental. Hay muchas cosas que hacer en este sentido, sino que el debate será la literatura digital, lo cual significa no cómo utilizarlo, porque si se va
sitio, por ejemplo, se puede ver que los niños incluso son mejores utilizan internet mejor que los gobernantes. Entonces, muchas veces a lo mejor pueden ayudarles a hacer cosas. Entonces, en Kenia, este tipo de régimen estalinista dicen, bueno, voy a traer internet voy a llevar internet al Islam, por ejemplo. Entonces, perdón, al suburbio, y les vamos a enseñar cómo funciona internet. Entonces, es curioso ver al anciano utilizar internet, pero en este caso la privacidad existe, esto hay que aprenderlo. Wikipedia es maravillosa, es muy buena y tiene muchísima información buena, en ocasiones puede estar equivocada, etcétera. Pero la literatura digital diría que es también un aspecto clave sobre lo que hay que trabajar de cara al futuro. Canto al futuro casi, que yo creo que es más presente, muchos de los que estamos aquí lo acabaremos. Sí, desde luego. Optimista. Es que es un nostálgico. Iba a decir un nostálgico, no voy a decir un pesimista. Es un nostálgico. Ha acabado convencido de que su próximo ensayo va a ser, no sé cómo lo podríamos bautizar, de sociofobia, a sociofilia, no sé, ya veremos, ya veremos. Y seguramente también Frédéric Martel nos deleitará con una investigación de estas maravillosas, como la de Cultura Mainstream, que es otro libro también muy, muy recomendable para entender cómo surgen los fenómenos de masas, que no es una cuestión que se hace así y Disney hace un personaje, pero se le parece mucho. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado, que nos hemos alargado un poquito más de la hora, pero ha sido un verdadero placer y yo creo que ha merecido la pena que hoy rebuscáramos un poco más en Internet, que tratemos de comprenderlo, que le demos cada uno la utilidad que encuentre mejor para su vida y si le hace un poquito más feliz y más práctica y más fácil, mejor que mejor. Les convocamos el 9 de diciembre a un nuevo Hay Vida en Martes, dedicado a Tesla y a la maravillosa exposición que hay aquí, pues para los fans de Tesla, aquí, el 9 de diciembre a las 7 de la tarde, en el espacio Fundación Telefónica, que hay Vida en Martes, ya lo sabéis. Gracias.